The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. ¿Alguna vez has sentido que tu alma se seca como tierra árida, que tus oraciones rebotan en el silencio y que Dios parece estar lejos aunque lo buscas con desesperación? ¿Qué haces cuando tu fe se tambalea y tu corazón se pregunta, ¿dónde está mi Dios? El Salmo 42 nos abre las puertas del alma de un creyente que lucha con la desesperanza. No es un canto de victoria inmediata, sino el grito sincero de alguien que conoce el dolor de la ausencia, las lágrimas constantes y las voces que lo cuestionan. Sin embargo, en medio del abatimiento surge una decisión firme: hablarle al alma y recordarle que la esperanza no muere, porque el Dios vivo sigue siendo refugio y salvación. Este salmo nos invita a aprender una disciplina espiritual que muchos olvidamos: hablarle al corazón abatido y recordarle que la última palabra no la tiene la angustia, sino la fidelidad de Dios. La pregunta es, cuando tu alma se abate, ¿eliges rendirte al desánimo o eliges esperar en Dios? Salmo 42, 1. 2. Se narra como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El salmista abre con una de las imágenes más conmovedoras de la Biblia: un siervo exhausto que busca desesperadamente corrientes de agua. No es una búsqueda tranquila, es un bramido, un grito de necesidad vital. Así compara el poeta su propio estado espiritual. Un alma sedienta, que anhela la presencia de Dios como único recurso de vida. No se trata de un deseo superficial, sino de una necesidad absoluta. El salmista no clama por respuestas rápidas ni por alivio emocional. Clama por el Dios vivo. Reconoce que nada, ni aun las bendiciones, pueden reemplazar la presencia de aquel que da sentido y sustento al alma. La expresión "el Dios vivo" es central. No busca un concepto religioso ni una tradición vacía, sino al Dios real, personal y presente. Su clamor es por encontrarse cara a cara con Él, no solo en teoría, sino en experiencia. El alma que ha probado la presencia de Dios nunca se conforma con menos. El dolor del salmista no radica solo en las circunstancias externas, sino en sentirse distante de la presencia divina. Su pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, revela que el mayor sufrimiento del creyente no es la prueba en sí misma, sino el aparente silencio o ausencia de Dios en medio de ella. Este pasaje nos enseña que el verdadero creyente reconoce su vacío cuando está lejos de Dios. El hambre y la sed del alma no se llenan con éxitos, posesiones ni relaciones humanas, sino con la presencia viva del Señor. La sed espiritual es señal de vida espiritual. Solo quien ha conocido a Dios puede anhelarlo de esta manera. En nuestra vida, este texto nos desafía a examinar nuestra condición espiritual. ¿Mi alma clama por Dios con esta intensidad? ¿O me he conformado con vivir en sequedad espiritual? Así como el siervo no puede sobrevivir sin agua, nosotros no podemos vivir sin la presencia de Dios. La búsqueda de su rostro no es opcional, es cuestión de vida o muerte espiritual. Salmo 42, 2, 3. Se narra: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? El salmista repite y profundiza su confesión:
Su alma no solo desea a Dios, tiene sed de Él, y esa necesidad lo consume día y noche. La angustia de su corazón no proviene únicamente de las pruebas externas, sino de sentir la aparente lejanía del Dios a quien ama. Su clamor, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, muestra que su mayor anhelo no es la liberación inmediata de la adversidad, sino el restablecimiento de la comunión con su Señor. El dolor interior se expresa con una imagen desgarradora: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Sus lágrimas no son ocasionales, sino continuas, como alimento amargo que lo acompaña en cada momento. En lugar de pan que fortalece, recibe lágrimas que debilitan. Esta es la experiencia del alma que siente el silencio de Dios en medio de su necesidad. El sufrimiento se intensifica porque a su quebranto interno se suma la burla externa. ¿Dónde está tu Dios? Esta pregunta lanzada por sus adversarios toca la herida más sensible. El dolor se multiplica cuando los demás interpretan su prueba como ausencia de Dios. Es como si le dijeran: tu fe es inútil, tu Dios te ha abandonado. El salmista no solo enfrenta aflicción personal, sino humillación pública. Este pasaje nos muestra que la fe verdadera no es ajena al dolor ni al llanto. A veces, el creyente atraviesa temporadas donde las lágrimas parecen constantes, y el silencio de Dios pesa más que cualquier carga. La Escritura no disfraza este dolor, lo reconoce, lo nombra y lo presenta como parte de la vida de los que buscan a Dios con sinceridad. La enseñanza es clara: el alma que busca al Señor puede atravesar momentos de sequedad, pero esas lágrimas no son el final. Son la expresión de una fe que, aún en la oscuridad, se niega a soltar a Dios. Las lágrimas son el lenguaje del corazón que, aunque herido, sigue anhelando al Dios vivo. En nuestra vida, también podemos enfrentar burlas y preguntas hirientes. El mundo observa nuestras pruebas y concluye que Dios nos ha olvidado. Pero este texto nos recuerda que las lágrimas no significan abandono. Significan que nuestro corazón todavía anhela la presencia del Señor. Y mientras el alma tenga sed de Dios, hay esperanza de que volveremos a presentarnos delante de Él con gozo. Salmo 42, 4. Se narra: me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista abre su corazón al recordar un tiempo distinto, un pasado lleno de gozo y comunión. No siempre su vida estuvo marcada por lágrimas. Hubo un día en que caminaba al frente del pueblo, guiando la adoración, entrando a la casa de Dios con cánticos y júbilo. Ese recuerdo contrasta intensamente con su situación presente, y por eso confiesa: derramo mi alma dentro de mí. El verbo derramar refleja la intensidad del quebranto. Su corazón se vacía en nostalgia, su alma se deshace al comparar lo que vivía antes con lo que atraviesa ahora. La memoria se convierte en una herida. Lo que antes era celebración ahora se siente como pérdida. El pasado brilla como un eco doloroso en medio de su presente de sequía. Sin embargo, esta memoria no es inútil. Aunque duele, también es testimonio de que su fe no es ficticia. Él sabe lo que significa estar en la presencia de Dios, porque lo ha experimentado. Su anhelo no surge de imaginación, sino de la realidad vivida en el pasado. Su sed es tan intensa porque sabe lo dulce que fue beber de esa fuente. Este versículo nos enseña que, en medio del abatimiento, la memoria juega un papel decisivo. A veces recordar los tiempos de bendición puede abrir heridas. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach.
George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Pero también puede avivar la esperanza. El salmista recuerda no para hundirse en la nostalgia, sino para afirmar que lo que una vez experimentó volverá a ser realidad. La enseñanza es clara. Cuando el presente parece vacío, debemos recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Ese recuerdo no es para desesperar, sino para alimentar la fe. Lo que Él hizo antes, puede hacerlo otra vez. En nuestra vida muchas veces miramos atrás y sentimos tristeza por tiempos de mayor cercanía con Dios, tiempos de adoración más viva o de servicio más fuerte. Pero este pasaje nos muestra que esas memorias pueden convertirse en semillas de esperanza. Lo que fue puede volver a ser. El Dios que estuvo allí sigue siendo el mismo hoy. El salmista nos recuerda que las lágrimas del presente no anulan los gozos del pasado, y los gozos del pasado anuncian que aún hay esperanza en el futuro. Salmo 42:5. Se narra: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista, después de expresar su dolor y recordar tiempos pasados de gozo, cambia de tono. Ahora se dirige a su propia alma. Es un diálogo interior, un ejercicio espiritual. Profundo confronta su abatimiento con una verdad mayor. El alma está abatida, pero él no se resigna al desánimo. Le habla, le pregunta, le recuerda: ¿por qué te abates? El término abatirse expresa derrumbamiento, hundimiento interior, como si el alma cayera al suelo sin fuerzas. El salmista reconoce este estado, pero no lo acepta como definitivo. Interroga a su propia alma, como si dijera: ¿por qué permites que la tristeza tome el control? ¿Por qué dejas que la turbación gobierne tu interior? Aquí aparece el remedio. Espera en Dios. La fe no siempre significa sentir gozo inmediato, sino mantenerse firme en la espera confiada. El salmista no dice: ya todo cambió, sino espera. La esperanza bíblica no es un optimismo vacío, sino la certeza de que Dios actuará a su tiempo. La declaración culmina con un acto profético de fe: aún he de alabarle. No está alabando todavía porque sus circunstancias no han cambiado, pero afirma que llegará el día en que lo hará. Su fe mira hacia adelante, se levanta del polvo y proclama que el futuro está en manos del Dios que salva. La repetición de salvación mía y Dios mío resalta una verdad crucial. Dios no es una idea lejana, es personal. En medio de la angustia, el salmista reafirma que el Señor sigue siendo suyo, aunque no lo sienta. La fe no depende de emociones, sino de la convicción de quién es Dios. Este versículo nos enseña una disciplina fundamental: hablarle al alma abatida. Cuando los pensamientos negativos nos invaden, debemos responder con la verdad de Dios. La esperanza no surge de esperar que los sentimientos cambien, sino de recordarle al corazón que Dios es fiel y su salvación es segura. En nuestra vida también debemos aprender a hablarle al alma. En lugar de permitir que la ansiedad o el dolor nos dominen, debemos confrontarlos con la esperanza en el Señor. El Salmo nos recuerda que la fe se ejercita incluso en la oscuridad. Aun cuando el alma está derrumbada, podemos decir con confianza: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo 42:6. Se narra: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. El salmista reconoce nuevamente su condición. Mi alma está abatida en mí. No niega su dolor, no disfraza su quebranto.
lo confiesa con transparencia. Sin embargo, su reacción frente a la angustia no es resignación, sino decisión. Me acordaré de ti. Aunque la tristeza lo consume, elige recordar a Dios. Aquí radica la fuerza del creyente, no en la ausencia de abatimiento, sino en la elección de traer a la memoria al Dios que nunca falla. El contexto geográfico tiene un peso espiritual. El salmista se encuentra en la región del Jordán y de los montes Hermón, lejos de Jerusalén, lejos del templo, donde se adoraba al Señor. Esa distancia física simboliza también la sensación de lejanía espiritual. No puede ir al lugar de culto, no puede unirse a la congregación, pero sí puede volverse en memoria. Dios, esto nos enseña que, aunque no siempre estemos en el lugar ideal o en circunstancias favorables, Dios sigue siendo accesible a nuestra memoria y a nuestro corazón. El monte Mizar mencionado aquí es un lugar pequeño y casi desconocido. Lo que resalta aún más la condición del salmista está en un sitio olvidado, apartado, sin importancia. Pero aún desde allí, en su exilio y anonimato, recuerda al Señor. Esto nos recuerda que la presencia de Dios no está limitada a un templo o una ciudad santa. Se hace real incluso en lugares pequeños, lejanos y solitarios. La memoria de Dios es un ancla para el alma en la tormenta. Recordar quién es Él y lo que ha hecho abre paso a la esperanza, aunque las circunstancias externas no cambien. El salmista muestra que aun en tierras lejanas, donde la adoración parece imposible, el corazón puede conectarse con Dios. Muchas veces nos sentimos lejos de nuestra Jerusalén, apartados de la comunidad, sin fuerzas para adorar, rodeados de soledad. Pero este versículo nos recuerda que, aun en el lugar más pequeño y desconocido, Dios puede ser recordado y adorado. Lo importante no es dónde estamos físicamente, sino dónde está nuestro corazón. El alma abatida encuentra alivio cuando decide: me acordaré de ti. Salmo 42:7. Se narra: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. El salmista cambia la metáfora del siervo sediento y ahora describe su sufrimiento como un torrente de aguas que lo arrastran. Ya no se trata de sed, sino de sentirse sumergido en un mar de pruebas. Habla de abismo llamando a abismo. All right, listen up, nacho chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. I use Shipt same-day delivery to stay connected with my sister during the holidays. She lives across the country. Shipt has tons of stores to order from. Groceries from Albertsons, crafts from Michael's, even pet supplies from PetSmart. The list goes on. So when we have long-distance movie nights, I turn to Shipt to get face masks, snacks, and everything else we need delivered to her and to me same day. Download the app or visit Shipt.com. That's SHIPT.com. Una expresión que refleja la sensación de que los problemas se encadenan uno tras otro, como olas interminables que golpean sin descanso. Lo más impactante es que el salmista reconoce que estas aguas no son simplemente circunstancias caóticas, son tus cascadas, tus ondas, tus olas. Declara que todo lo que le ocurre está bajo la soberanía de Dios. Aunque siente que las aguas lo cubren, también confiesa que no son ajenas al control divino. Este reconocimiento transforma el sufrimiento. Ya no es un caos sin sentido, sino un proceso bajo la mirada y el permiso de Dios. Las olas y cascadas representan pruebas intensas que parecen ahogar al alma,
Muchas veces experimentamos temporadas donde un problema apenas empieza a calmarse cuando otro surge, y sentimos que no tendremos fuerzas para resistir. Esa es la experiencia del salmista, pruebas que caen sobre él como corrientes violentas. Sin embargo, este versículo encierra una esperanza escondida. Si las olas son de Dios, entonces también lo es el límite de su fuerza. Ninguna prueba es eterna ni descontrolada. Todas están medidas por el Señor. Aun cuando nos sentimos hundidos, el Dios que permite las aguas es el mismo que sostiene nuestra vida. El creyente aprende a ver las pruebas no como accidentes, sino como instrumentos en las manos de un Dios soberano. La tormenta puede parecer caótica, pero detrás de cada ola está el propósito del Señor. Lo que amenaza con destruirnos, en realidad está moldeando nuestra fe y profundizando nuestra confianza. Cuando sentimos que los problemas nos desbordan como cascadas, recordemos lo que el salmista confiesa: son tus olas, Señor. Eso significa que no estamos a merced del azar, sino bajo el cuidado de un Dios que conoce nuestro límite y que promete sostenernos. La clave no es negar el dolor de las aguas, sino confiar en el Dios que gobierna sobre ellas. Salmo 42:8. Se narra: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Tras describir las olas que lo arrollan, el salmista afirma una verdad gloriosa en medio del dolor: Dios sigue enviando señales de su fidelidad. De día mandará Jehová su misericordia. La palabra mandar revela autoridad. La misericordia de Dios no es opcional, es un decreto divino. No depende de circunstancias ni de méritos, sino de su decisión soberana de cuidar a los suyos. La misericordia de día es como un recordatorio constante de que el amor del Señor se renueva cada mañana. Aunque los problemas se levantan como cascadas, cada día trae consigo una provisión fresca de la bondad divina. Así, la fe encuentra sustento diario, como el maná en el desierto, suficiente para la jornada. Pero el salmista añade: de noche su cántico estará conmigo. La noche simboliza soledad, incertidumbre y temor. Sin embargo, aun en la oscuridad, Dios coloca un cántico en el corazón del que confía en Él. No es un canto nacido de la euforia, sino de la fe, un himno que resiste cuando los sentimientos se apagan. Este cántico es testimonio de que Dios sigue presente, incluso cuando la noche parece interminable. Finalmente afirma: mi oración al Dios de mi vida. El salmista reconoce que Dios no es solo el Señor del universo, sino el Dios de su vida. Aquí la relación es íntima y personal. Su oración es respuesta a la misericordia y al cántico. Aunque se sienta rodeado de problemas, sigue dirigiendo su voz al único que sostiene su existencia. Este versículo nos recuerda que la fe no elimina la noche, pero la llena de canto. No borra las pruebas, pero las enfrenta con oración. El justo aprende a reconocer que cada día, aunque difícil, está impregnado de la misericordia de Dios, y que en cada noche hay un cántico que nos sostiene hasta el amanecer. En nuestra vida también atravesamos días donde sentimos la frescura de su misericordia, y noches donde todo parece oscuro. El desafío es aferrarnos a estas verdades. Cada mañana Dios renueva su cuidado y en cada noche Él pone una melodía de esperanza en nuestro corazón. La fe madura no depende de lo que ve, sino de lo que sabe, que el Dios de nuestra vida nunca nos abandona. Salmo 42, 9, 10. Se narra: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? El salmista se dirige a Dios con una confesión que parece contradictoria. Lo llama roca mía y al mismo tiempo pregunta: ¿por qué te has olvidado de mí? Este contraste refleja la tensión real de la fe en medio de la prueba. Por un lado sabe que Dios es su fundamento seguro. Por otro siente la herida del silencio divino. La fe se sostiene pero el corazón sufre. La pregunta ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Muestra la carga emocional de sentirse derrotado. La palabra enlutado transmite una vida marcada por tristeza constante, como quien camina vestido de duelo.
El salmista experimenta la opresión no solo como amenaza externa, sino como un peso interno que nubla su espíritu. El dolor se intensifica con la burla de sus adversarios. ¿Dónde está tu Dios? Este ataque no se dirige a sus circunstancias, sino a su fe. Es un golpe directo a lo más profundo de su relación con Dios. El salmista describe esta afrenta como una herida en sus huesos, es decir, un dolor que traspasa hasta lo más íntimo de su ser. El sufrimiento no es solo físico o emocional, sino espiritual. Su fe es puesta en duda constantemente. Este pasaje nos muestra que, aun los más fieles experimentan momentos donde el silencio de Dios parece abandono. El hecho de que el salmista lo exprese con tanta transparencia nos enseña que no debemos esconder nuestro dolor delante del Señor. La fe no es negar la realidad, sino presentarla tal cual es, sabiendo que Dios escucha incluso nuestras preguntas más duras. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Aunque el corazón lo perciba como olvido, Él sigue siendo la roca firme en medio de la tormenta. La burla de los enemigos puede intentar debilitar nuestra fe, pero es precisamente en esos momentos donde debemos aferrarnos más a la certeza de que nuestro Dios vive y gobierna. En nuestra vida también enfrentamos burlas y preguntas similares. ¿Dónde está tu Dios? Cuando pasamos por enfermedad, crisis o pérdidas. El salmista nos enseña que está bien expresar nuestro dolor y presentar nuestras dudas a Dios, porque la verdadera fe no se mide por la ausencia de preguntas, sino por la decisión de seguir llamándole roca mía aun cuando sentimos que guarda silencio. Salmo 42, 11, una cera. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? El salmista retoma el diálogo interior que ya había iniciado antes, repitiendo las mismas palabras como un eco insistente en medio de su angustia. Esta repetición muestra que la lucha interna no desaparece de inmediato. El abatimiento no se vence en un instante, sino que exige un proceso de fe, donde el corazón debe ser confrontado una y otra vez con la verdad de Dios. La palabra abatirse refleja la sensación de desplome, de caer sin fuerzas. This episode is brought to you by Indeed. You're ready to move your business forward, but first you need to find the right team. Start your search with Indeed-sponsored jobs. It can help you reach qualified candidates fast, ensuring your listing is the first one they see. According to Indeed data, sponsored jobs are 90% more likely to report a hire than non-sponsored jobs. See the results for yourself. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at Fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Mientras que turbarse describe el estado de confusión y agitación interna. Juntas pintan el cuadro de un alma que oscila entre la esperanza y el desánimo, entre la certeza de la fe y el dolor de la realidad. Lo notable es que el salmista no permite que esas emociones gobiernen en silencio. Les da nombre, las interroga, las enfrenta. En lugar de dejar que el abatimiento lo domine, lo cuestiona. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Aquí descubrimos una disciplina espiritual crucial. La fe no siempre calla ante el dolor, sino que lo desafía con preguntas que lo desarman. Este versículo revela que la vida espiritual incluye batallas internas prolongadas. A veces creemos que la fe elimina toda duda al instante, pero la experiencia del salmista nos enseña que la lucha entre confianza y desesperación puede ser constante. El verdadero creyente no niega esa lucha, pero tampoco se rinde a ella. El alma abatida no se levanta ignorando su dolor, sino confrontándolo con la verdad. La repetición del versículo muestra que la fe se predica a sí misma, se recuerda una y otra vez las promesas de Dios, hasta que el corazón cansado empieza a levantarse. También nosotros debemos aprender a hablarnos en los momentos de angustia. Cuando la ansiedad o la tristeza nos hunden, debemos detenernos y preguntarnos, ¿por qué te abates?
¿Por qué te turbas? No para minimizar el dolor, sino para redirigir la mirada hacia Dios. La fe madura no elimina el abatimiento de inmediato, pero lo enfrenta con perseverancia hasta que el alma vuelve a confiar. Salmo 42:11. Ve, se narra, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista cierra el capítulo no con un milagro visible ni con un cambio de circunstancias, sino con una decisión de fe. Después de confrontar a su alma abatida, declara con firmeza, espera en Dios. La esperanza se convierte en un acto de voluntad aún sin ver la respuesta, decide confiar. La palabra esperar en hebreo yahal no significa simplemente aguardar pasivamente, sino permanecer con una confianza tensa y activa, como quien se aferra a una cuerda en medio de la tormenta. La fe no es un sentimiento, es una decisión sostenerse de Dios cuando todo lo demás parece hundirse. La frase aún he de alabarle es un compromiso profético. El salmista reconoce que el presente está lleno de lágrimas, pero su mirada se eleva al futuro, con la certeza de que vendrá un tiempo de alabanza. La fe convierte el todavía no en un aún lo haré, porque sabe que la fidelidad de Dios no falla. Aunque ahora el silencio parezca abandono, la promesa es que la alabanza volverá a llenar su boca. Finalmente declara, salvación mía y Dios mío. La doble afirmación resalta la intimidad de su fe. Dios no es solo Salvador en abstracto, es su salvación. No es solo el Dios del universo, es su Dios personal. Aunque el dolor lo rodea, se refugia en esta verdad inquebrantable. Su destino está en manos del Dios que lo salva. Este final nos enseña que la fe no siempre elimina el abatimiento de inmediato, pero sí lo transforma en esperanza. El Salmo no termina con un corazón libre de lucha, sino con un corazón que, aún en lucha, decide confiar. El secreto está en que la esperanza no depende de lo que se ve, sino de la certeza de que Dios sigue siendo Dios, y eso basta para seguir esperando. La victoria espiritual no siempre se manifiesta en la ausencia de dolor, sino en la decisión de seguir esperando en Dios y de creer que la alabanza regresará. La fe no niega la tormenta, pero proclama que la última palabra la tiene el Señor. En nuestra vida podemos cerrar este salmo con la misma convicción. Aunque hoy las lágrimas sean nuestro pan, aunque el alma esté abatida, podemos decir aún he de alabarle. La esperanza en Dios no se extingue con las pruebas. Al contrario, se fortalece en medio de ellas. Esperar en Él es declarar que nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en aquel que es nuestra salvación y nuestro Dios. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios. It's 7v7 soccer. Smaller the pitch, faster the action. The world's elite soccer clubs compete for their share of a massive $5 million prize. Catch World Sevens on TNT, TrueTV, and HBO Max December 5th through the 7th. What's going on? I'm Arch Manning, Viore athlete and college quarterback. Whether I'm running, training, traveling, or just unwinding at home, I love doing it in my core shorts from Viore. With a breathable boxer brief liner, they're quick to dry, super versatile, and stand up to even my most intense training sessions. Plus, they come in 3 inseams and a ton of colors. Ready to try a pair? Go to Viore.com/arch and get 20% off at checkout. I think you're going to love them as much as I do. That's VUORI.com/ARCH and get 20% off your first order. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Have a great day.